con la adenomegalia es la anemia. ¿Por qué relacionada? Porque lo trata el mismo especialista. Ahí no mata, no es que tiene relación clínica ni mucho menos, sino que lo trata el mismo especialista, el hematólogo, ¿sí? Pero es una situación mucho más común, mucho más frecuente, ¿sí? Y es una situación que a nosotros los pediatras nos preocupa porque justamente, aparte de una enfermedad, es un factor de riesgo para muchas enfermedades, ¿sí? Un paciente con una enfermedad cardiopulmonar con anemia es mucho más grave. Enfermedades respiratorias con anemia mucho más grave, ¿sí? Los cardiólogos le tienen un terror a la anemia. O sea, y te dicen, no puede tener menos de 10 de hemoglobina si tiene cardiopatía, ¿sí? Los cirujanos, la misma cosa, ¿sí? Tenemos que levantarle su hemoglobina, no puede estar con anemia, ¿sí? Y esas situaciones hacen que la anemia tenga una repercusión importante en el manejo clínico y en el proceso de las patologías en pediatría, ¿sí? Necesito ¿Qué es la anemia? ¿Cómo nosotros consideramos anemia en pediatría? ¿Sí? Y no es más que la disminución de la masa de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina por debajo de los límites inferiores considerados como normales de acuerdo a la edad y el sexo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros consideramos anemia? ¿Cuándo consideramos anemia? ¿Cuál es la definición? Es esta, ¿sí? Como nosotros nunca estamos dentro de un marco y tenemos que meterle presión a la memoria de los estudiantes y de los médicos, no nos quedamos tampoco con ninguna cifra nomás para hablar de anemia. ¿Sí? Y según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Va a variar los niveles de hemoglobina según la edad. ¿Sí? Y si hablamos de recién nacido, hablamos de anemia si tiene menos de 14 gramos de cilindro. ¿Sí? Si hablamos de lactantes entre 3 y 4 meses, hablamos de hemoglobina por debajo de 9.5 gramos de cilindro para hablar de anemia. ¿Sí? Si hablamos de lactantes en general, ¿sí? Que nosotros sabemos que cuando hablamos de lactante así de forma grande, estamos hablando de niños menor de 1 año, hablamos de menos de 11 gramos de cilindro, ¿sí? Y si hablamos del niño de 1 año a 12 años, hablamos de una hemoglobina por debajo de 12 gramos de cilindro para hablar de anemia, ¿sí? Entonces, cifras bien definidas para hablar de anemia, ¿sí? Entonces, ¿qué es de esto? ¿Qué es lo que más le llama la atención? 3 ¿Sí? meses. 3 meses. 3 meses. El valor de la hemoglobina del niño de 3 meses. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué razón eso es normal? Vida media de la hemoglobina. Fíjate bien lo que estás diciendo. Hay un cambio en las hemoglobinas. El recién nacido tiene 14, más de 14. sí, tiene Sí. de su madre también. Y a los 3 meses se ¿Qué perde, pasa a los 3 meses? se pierden las hemácias de la madre. ¿Por qué se pierde? No sé. Por subida de 120 dias. E aí Entiendo. tem que começar a produzir Nossa, sua Deus própria nossa. hemácia. ¿Quién tiene una vida media de 120 días? Os glóbulos Glóbulos rojos, por eso te estaba diciendo, no hemoglobina, glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Y qué pasa a los 120 días? Se vuelve.
Se muere. ¿Cómo se llama eso? Apoptosis, muerte celular programada. Entonces, esto es clave saberlo. Se llama anemia fisiológica del recién nacido. Escuchen bien. Anemia fisiológica del recién nacido. ¿Sí? Y yo tengo que conocerlo. ¿Por qué? Vamos a explicar. Uno de los factores es justamente la muerte celular programada de estos glóbulos rojos que la mamá le pasó al bebé. ¿Sí? Y en el momento del nacimiento hay un paso de sangre de la mamá al bebé que va a depender de clampeo del cordón umbilical, en qué momento, si lo hice correctamente, si no lo hice correctamente, si hubo algún tipo de antecedentes de sangramiento en el tercer trimestre, desprendimiento placentario, hemorragia, algo que pueda hacer que pase menos sangre o pase sangre de forma correcta o más sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ayuda a esto también que hay una inmadurez del sistema hemolítico-poyético, una inmadurez del vaso, una inmadurez del hígado, ¿sí? Y fundamentalmente una inmadurez a nivel renal y a nivel cardiovascular. ¿Por qué es importante esta inmadurez? Porque ahí es donde se va a producir la eritropoyetina, tanto a nivel renal como a nivel cardiovascular, para estimular a la médula ósea para generar sus propios glóbulos rojos, glóbulos blancos y toda la serie matemétricas que tienen que producirse. ¿Sí? ¿Por qué es importante que yo conozca que esto es normal en ese momento? Porque me va a venir un paciente y yo voy a decir que no se va a agotar su hemoglobina, le voy a transfundir. ¿Por qué? Porque está bajo su hemoglobina y a mí me dijeron que si está por debajo de 10 tengo que preocuparme. ¿Sí? Y agarro y le meto glóbulos rojos concentrados a un paciente de 3 meses con una hemoglobina de 9.5. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que ese niño vuelva a nacer y se retarde todo el metabolismo, porque el organismo dice: ¿para qué yo voy a producir mis propios glóbulos rojos si cuando me faltan me dan? Tranquilamente, no me voy a preocupar de producir yo mismo mis glóbulos rojos y puede llevar a una aplasia. ¿Por qué? Porque no se produce. ¿Por qué? Porque nosotros cometimos el error de dar una transfusión a un paciente que no lo requería. ¿Sí? Entonces, clave conocer esto en ese sentido. ¿Sí? Bien. Otra cuestión que tengo que tener en cuenta, porque acá hay un desfasaje en relación a lo que nosotros conocemos de lo que estamos hablando acá. Nosotros hablamos de lactante menor y lactante mayor, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué yo digo lactante nomás? No estoy diciendo ni lactante mayor, ni lactante menor, ni nada. Doutor, só pouquinho antes de avançar, tá? Então, em síntese, por que os lactantes de 3 meses têm hemoglobina 9.5? 9.5? Só... Eu tô tentando entender. Ela não acompanhou. Bien. Mais resumido, menos... Aspectos relacionados a la anemia fisiológica del recién nacido, ¿sí? Primeramente, entender que es una anemia fisiológica. ¿Qué significa eso? Es normal, ¿sí? Es normal que un niño de 3 meses a 4 meses tenga una hemoglobina de 9.5. ¿Por qué se da? Porque mamá le pasó a su bebé sangre en el momento del nacimiento, ¿sí? Alrededor de los 120 días, todos esos glóbulos rojos que le pasó la mamá al bebé se van a morir. Chau. Muerte celular programada, apoptosis. Está programado que eso pase, ¿sí? En ese tiempo de 3 meses, el organismo tenía mucha hemoglobina, ¿sí? Fue bajando gradualmente, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el organismo de ese niño? No está lo suficientemente desarrollado como para producir todavía sus propios glóbulos rojos y su propia hemoglobina y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque todo el sistema está inmaduro todavía y
los estimuladores, digámosle para llamarlo de alguna forma, riñón, corazón, no producen todavía la suficiente cantidad de eritropoyetina como para estimularle a la médula ósea y a todos los lugares en donde se produce los índices, los componentes hematológicos, glóbulo rojo, glóbulo blanco, la serie plaquetaria, la hemoglobina, todo eso. ¿Sí? Entonces, por eso es que baja. Y es importante que baje eso. O sea, es importante que se produzca este paso. ¿Por qué? Porque de esa forma el organismo de ese niño va a decir, tengo que yo producir mis propios glóbulos rojos, mi propia hemoglobina. ¿Sí? Por eso es clave este proceso, porque a partir de ahí va a empezar a producir su propia hemoglobina también ese niño, ¿sí? Por eso les decía que hay que tener cuidado y hay que tener bien presente esta situación, porque si vos agarras y le metes nuevamente sangre, el organismo de ese niño no va a producir ningún tipo de glóbulos rojos, ni mucho menos, ¿sí? Bien. Se, no caso, você transfundir, mas pode causar uma massa. Puede producir, no necesariamente, ¿sí? Porque eso va a depender en qué contexto vos le transfundiste también, ¿verdad? ¿Sí? Pode causar uma leucemia? No necesariamente por la leucemia, va por otro lado. Eso es una enfermedad neoproliferativa que tiene una etiología multifactorial, no es un factor nomás, ¿verdad? O sea, una transfusión como tal no va a generar eso. ¿Sí? Sí va a generar que se retarde más que todo. ¿Sí? Probablemente dentro de 6 meses va a producirse una caída nuevamente de la hemoglobina y ahí empezar a generarse. Se va a retardar nomás, ¿verdad? Y ahí ya viene acompañado de otras situaciones relacionadas con la alimentación, con la lactancia, con toda una serie de situaciones totalmente diferentes de un niño de 3 meses a un niño de 6 meses. ¿Sí? Por eso es importante también determinar por qué estamos hablando de lactantes y no estamos hablando de lactantes mayores ni menores. ¿Sí? Me explican esa parte, por favor. Me tienta la torta acá de las chicas. Para mí, a propósito, hicieron poner tantas tortas hoy día por ahí. ¿Por qué hablamos de lactante mayor y menor? ¿Qué era? A ver, primeras clases. Empieza a alimentação. Los 6 meses empieza la alimentación, ablactación se llama eso, incorporación de nuevos alimentos a la nutrición del niño. Hola. ¿Por qué hablamos de lactante mayor y lactante menor? Ya entendí. Por eso que ya hablamos de lactante mayor y lactante menor. ¿De acuerdo? ¿No se acuerdan? ¿Tienen anotado tampoco? Bien. Voy a explicarles. Por eso es a veces importante rememorar, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablamos de esto? Esto es la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Estamos hablando de lactante, dice lactante, 1 año, ¿sí? Niños, dice ya 1 año a 12 años. Sin embargo, nosotros le conocemos a lactante menor de 1 año, lactante mayor de 1 a 2 años, ¿sí? ¿Todos bien hasta ahí? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Sí? ¿Y por qué en todos los libros de ustedes no existe eso? Ni lactante menor ni lactante mayor. Ahí está la clave, ¿sí? Todas las literaturas que nosotros tenemos en relación a la pediatría, Nelson, Meneghello, Cruz y todos los libros que ustedes conocen, son libros anglosajones o europeos, ¿sí? Para ellos lactante es menor de 1 año, ¿sí? Entonces, cuando ustedes encuentran lactante en la literatura, es menor de 1 año, ¿sí? ¿Bien? ¿Y por qué nosotros hablamos de lactante mayor y lactante menor? Porque justamente la Organización Mundial de la Salud recomienda que en nuestros países la lactancia se prolongue
un año más. Y vaya hasta los 2 años. Entonces, por eso nosotros tuvimos que clasificar y decir lactante menor, lactante mayor, ¿sí? Pero cuando ustedes escuchen lactante como tal, sin la clasificación, se está refiriendo al niño menor de 1 año. ¿Sí? Y en la literatura van a encontrar todos así. Entonces hay un desfasaje ahí de ese niño de 1 año hasta los 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa eso? Muchas veces con el tema de la etiología, de los gérmenes, todas esas cuestiones, es que me va a afectar un poco más en el entendimiento que yo tenga que tener en ese sentido. ¿Sí? Ya saben entonces por qué existe lactante mayor y lactante menor. ¿Sí? Bien. Tengo otras clasificaciones, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud dice, según la severidad, ¿cuál es el grupo mayor que tengo? De 1 año para adelante, ¿sí? El resto es menor. Entonces, ¿qué cifras toma para hacer esta clasificación? Y exceptúa al recién nacido y exceptúa al lactante de 3-4 meses y toma esa hemoglobina de 11 a 12 gramos decilitro. ¿Sí? Y tiene una clasificación de leve, moderada a grave. ¿Sí? ¿Cuándo hablamos de anemia leve? Cuando tengo una hemoglobina entre 10 y 12 gramos decilitros. ¿Sí? ¿Cuándo hablo de una anemia moderada? Cuando tengo una hemoglobina entre 8 y 10 gramos decilitros. ¿Y cuándo hablo de una anemia severa? Cuando tengo una hemoglobina por debajo de 8 gramos decilitros. ¿Sí? Esta es la clasificación según la severidad de los valores de hemoglobina. ¿Sí? Una de las clasificaciones que voy a tener en relación a la anemia. ¿Sí? Bien, otras clasificaciones. ¿Cuáles van a ser otras clasificaciones? Por ejemplo, la clasificación fisiopatológica. ¿Cómo clasifica la anemia fisiopatológicamente? ¿En regenerativas o arregenerativas? ¿Sí? ¿Qué importancia tiene esto? Que va a haber enfermedades, va a haber situaciones en el cual el organismo o la médula va a regenerarse y en otras situaciones no. Y eso me importa a mí para poder determinar. ¿Sí? Entonces, las anemias regenerativas, ¿cuáles van a ser principalmente? Las hemorrágicas, agudas, crónicas, las hemólisis, tanto congénitas como adquiridas, van a ser las que van a cursar con regeneración de los glóbulos rojos y la hemoglobina como tal. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las arregenerativas? En donde el organismo no necesita regenerar. ¿Sí? Anemias por déficit de hierro, B12 y déficit de ácido fólico, ¿sí? Depresión medular como la anemia autoinmune o la displasia mieloide como tal, ¿sí? Invasiones medulares como leucemias, linfomas y otras infecciones, y la insuficiencia renal, por ejemplo, va a cursar con una anemia arregenerativa. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la otra clasificación? La clasificación morfológica, que va a utilizar los índices eritrocitarios para poder valorar. ¿Y cuál es el que mayormente utiliza para poder clasificar? El volumen corpuscular medio. ¿Sí? ¿Dónde se informa el volumen corpuscular medio? En el hemograma. ¿Sí? ¿Y cuáles son los valores de referencia del volumen corpuscular medio que va a informar el hemograma? ¿Sí? Y lo informa en femtoles. ¿Sí? De 6 meses a 2 años el valor normal va a ser de 70 a 87 femtoles. ¿Sí? A partir de los 2 años hasta los 10 años es 70 más la edad, ¿sí? Como valor de referencia normal para el volumen corpuscular medio. Y a partir de ahí, de esa determinación de la clasificación morfológica, voy a tener las anemias hipocrómicas microcíticas, ¿sí? Que son las más comunes en realidad. ¿Quiénes producen anemias hipocrómicas microcíticas?
déficit de hierro, intoxicación por plomo, síndromes talasémicos y enfermedades crónicas, ¿sí? Que puedan llevar a una anemia hipocrómica microcítica, ¿sí? El otro tipo de anemia, normocrómica normocíticas, ¿sí? Hemorragias, hemólisis, invasión o depresión medular, hipotiroidismo y las enfermedades renales van a ser las que van a cursar con este tipo de morfología, ¿sí? Y las anemias megaloblásticas, ¿sí? Las macrocíticas van a ser las que son producidas por el déficit de vitamina B12 y el déficit de ácido fólico, ¿sí? De esta forma, entonces, tenemos las diferentes clasificaciones, ya sea fisiológicas, en dependencia de los niveles de hemoglobina, en dependencia de la morfología, ¿sí? Para poder determinar e ir englobando las posibilidades diagnósticas que tengo, ¿sí? A la hora de la valoración y la evaluación del paciente, pues voy a valerme de la historia clínica, ¿sí? Y dentro de la historia clínica, ¿qué tengo que tener en cuenta? La edad del paciente, ¿sí? Porque nosotros vimos que en dependencia de la edad del paciente va a variar los niveles o los valores de hemoglobina, ¿sí? La raza, los antecedentes neonatales, como ya hablamos, si hubo desprendimiento placentario, si hubo hemorragias, si hubo un clampeo rápido del cordón, si hubo antecedentes de alguna situación de paro cardiorrespiratorio, algo que pueda generar y alterar el paso de sangre de la mamá al bebé. La dieta, si recibió una lactancia materna exclusiva, si recibió una lactancia artificial, lactancia mixta, en qué momento se hizo la lactación, qué alimentos se incorporaron en ese momento. Todas esas cuestiones me va a ayudar a sospechar de que haya una anemia. La utilización de drogas, ¿sí? Que están directamente relacionadas con la producción de anemia. Infecciones. Y dentro de las infecciones, algo que no se me puede olvidar y no se me puede pasar nunca en un lactante es que tengo que descartar una infección urinaria. ¿Sí? Mandatorio. Tengo un paciente con anemia y sí o sí tengo que descartar una infección urinaria si es un lactante, ¿sí? Y no necesariamente voy a encontrar una infección urinaria sintomática ni una infección urinaria marcada. Puedo encontrar una bacteriuria asintomática, que es la que en mayor medida produce anemia. ¿Sí? Entonces tengo que pedir un laboratorio, tengo que pedir un estudio para determinar si hay una infección urinaria. ¿Sí? La presencia de diarrea, la presencia de parasitosis, ¿sí? Que puede también producir anemia por una pérdida de sangre, por ejemplo, oculta en las heces fecales, ¿sí? Y los antecedentes familiares que obviamente van a ser útiles para la valoración correcta de un paciente con anemia, ¿sí? El cuadro clínico, ¿cómo va a determinarse o cómo se va a evidenciar un paciente con anemia? Pues el primer signo va a ser la palidez cutánea mucosa, ¿sí? Si yo tengo una palidez cutánea mucosa, puedo ya plantear un síndrome anémico, ¿sí? Un síndrome anémico. Después voy a ver por qué regla de 3 hizo anemia, pero si tiene una palidez cutánea mucosa, lo más probable es que esté con una anemia, ¿sí? Voy a buscar manifestaciones secundarias, una hipoxia tisular, fosfenos, acúfenos, parestesias, astenias, que van a producirse por una hipoxia tisular. Signos de adaptación compensatoria, si ya la anemia es más marcada, taquicardia, disnea, ¿sí? Llenado capilar lento, que puede estar relacionado con estas situaciones compensatorias, ¿sí? A nivel del examen físico, ¿qué voy a valorar? La piel. Dentro de la piel puedo encontrar hiperpigmentaciones que pueden estar relacionados con una anemia de Fanconi, ¿sí? Síndromes purpúricos que pueden estar relacionados con un síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Una anemia autoinmune, ¿sí? ¿Quién producía el síndrome urémico hemolítico?
¿Quién? E. coli. Escherichia coli. ¿Qué es Escherichia coli? Nombre y apellido. ¿Qué serotipo de Escherichia coli es la que está relacionado con el síndrome urémico hemolítico? H7 o 157. ¿Sí? El que produce las verotoxinas. ¿Sí? Entonces, síndrome urémico hemolítico, anemia autoinmune, puede haber síndrome purpúrico. ¿Sí? Ictericia en anemia hemolítica, una anemia autoinmune. ¿Sí? Hemangiomas, úlceras, en situaciones en donde haya malformación de la hemoglobina. Por ejemplo, las enfermedades como que cursan con alteraciones de la forma SC, ¿sí? Que son formas de hemoglobina muchas veces, ¿sí? A nivel de la fascie puedo tener una prominencia frontal, malar, ¿sí? A nivel de los ojos puedo encontrar microcórnea, una anemia de Fanconi, hemorragias en retina, microaneurisma, ceguera, osteopetrosis, ¿sí? Que pueden estar relacionados con los tipos de anemia que puede darse, ¿sí? A nivel de la boca puedo encontrar glositis, estomatitis. A nivel de las manos, pulgar trifalangio, hiperplasia de la eminencia tenar, en la anemia de Fanconi, coiloniquias, en las situaciones de déficit de hierro, ¿sí? Y puedo encontrar también hepatoesplenomegalia o esplenomegalia en infecciones, anemia hemolítica, hipertensión portal o una infiltración a nivel del sistema hemolinfopoyético, ¿sí? ¿Qué estudios laboratoriales voy a solicitar para determinar el tipo de anemia y la posible etiología de mi anemia? ¿Sí? Primeramente, hemograma, donde voy a determinar hemoglobina y hematocrito. Los índices hematemétricos, recuento de glóbulos blancos con fórmula para ver si es viral, es bacteriana, es fúngica, parasitaria, que pueda ayudarme a orientarme en ese sentido. Recuento de plaquetas para ver si todas las series están alteradas o solamente las de los glóbulos rojos o de los glóbulos blancos, ¿sí? O la hemoglobina. Los reticulocitos, ¿para qué? Para ver si es una anemia regenerativa o arregenerativa. Y lo más probable, lo más importante, el frotis de sangre periférica, ¿sí? El frotis de sangre periférica, ¿cómo se hace? Se mira al microscopio. Sí, se toma una muestra de sangre, una gota de sangre, se expande sobre un portaobjeto y eso lo visualizamos en un microscopio. Y ahí entra a jugar que ese estudio lo tiene que hacer alguien experto en la materia, o sea, un hematólogo infantil, ¿sí? Generalmente es la persona más entrenada en ese sentido para visualizar el frotis de sangre periférica. El bioquímico, el técnico muchas veces no tiene la experiencia para poder realizar eso. Sí. Não vai pedir VCM, não? ¿Perdón? VCM? VCM. Não é de acordo com ele que a gente vai determinar açaí, volume, essas Eso te informa el hemograma. Ah, tá. El volumen corpuscular medio lo determina el hemograma, ¿sí? La visualización, el frotis de sangre periférica, te va a determinar también eso. ¿Pero qué te va a determinar? El tamaño de los glóbulos rojos, ¿sí? La presencia o no de hierro que va a darle la coloración, ¿sí? Y va a hablarte de la cromía, ¿sí? Te va a hablar si son microcíticas, normocíticas, macrocíticas, el tamaño, ¿sí? Y si está compuesto, o sea, si hay dentro de ellos hierro, si hay parásitos, si hay situaciones que puedan estar, la forma, ¿sí? Sí, claro, la anisocitosis o equilocitosis, la presencia de parásitos intracelulares o la presencia de blastos. ¿Qué implica? ¿Qué son los blastos? Las formas inmaduras de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos que va tirando la médula cuando hay un proceso neoproliferativo, por ejemplo, como una leucemia, que está muy acelerado el metabolismo.
y empieza a tirar formas inmaduras que se pueden visualizar a partir del microscopio por una persona entrenada para eso, ¿sí? Y obviamente el reticulocito que tengo que realizar y corregir en dependencia de eso, ¿sí? Y vamos a visualizar de esta forma, por ejemplo, unos glóbulos rojos pequeños con cromía disminuida. Hipocrómica microcítica es la más común, ¿sí? Y esto se va detallando de esa forma. Megaloblástica, ¿sí? O sea, con una macrocitosis, ¿sí? Que ustedes conocen todas estas imágenes porque lo vieron en embriología, histología y todas esas cosas, y se preguntaban, ¿para qué estoy viendo esto? Bueno, acá, ¿sí? Para esto era, ¿verdad? Talasemia, ¿sí? Situaciones anormales, ¿sí? Alteraciones, como les decía, en la hemoglobina C, por ejemplo, ¿sí? Que ustedes ven que hay algunas que tienen unas formas diferentes, ¿sí? Más que todo, yo no soy experto en esta materia, así que les traigo, les muestro hasta ahí. Después vayan a hablar con su profesora de histología y toda esa onda. Doutor, los blastos son Las formas inmaduras de los rojos. de los glóbulos blancos o de los glóbulos rojos puede ser también. Lo más frecuente es que sea de los glóbulos blancos. Y los reticulocitos de los... El reticulocito es la reactividad que tiene la médula ósea. ¿Está produciendo o no está produciendo? Produce y libera... Claro. sim, ainda com núcleo, não é isso? Depende, eso ya va a depender qué tipo de blastos informa la hematóloga, ¿sí? Si tiene una formación total y parcial mínima, y ahí ellos sacan sus conclusiones para hablar de qué tipo de patología puede ser. Los reticulocitos te dice, ¿reacciona o no reacciona nomás? No te dice qué tipo es, porque es un estudio de sangre, no es un estudio de frotis, ¿sí? Entonces, si voy a avanzar más en el estudio del paciente con anemia, o sea, hice todos estos estudios y voy a especificar más, tengo que pedir bilirrubina total, bilirrubina directa e indirecta, autoglobina, test de Kuhn directo e indirecto, hierro sérico, ferritina, saturación de transferrina, electroforesis de hemoglobina, punción de médula ósea si sospecho de una enfermedad neoproliferativa, otros como urea creatinina si sospecho de un síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Proteína, orina, como ya dijimos, ¿sí? Heces, coprocultivo parasitológico, ¿sí? Para buscar una parasitosis o eventualmente un estudio para determinar sangre oculta en heces fecales, ¿sí? ¿Cómo se llama ese estudio? Test de Guayaco para determinar si hay sangre oculta justamente en las heces fecales, ¿sí? Y de esa forma voy a completar los estudios que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Bien. De esa forma probablemente voy a llegar a un diagnóstico, ¿sí? Tenemos un apartado especial que quiero mencionarles, que son las anemias en el recién nacido, ¿sí? El recién nacido es un grupo especial en donde se tiene causas especiales y se tiene un manejo totalmente diferente del resto también, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de anemia en el recién nacido? La primera causa es secundaria a pérdida de glóbulos rojos, ¿sí? ¿Cómo se evidencia y cómo se da esta pérdida de glóbulos rojos muchas veces? ¿Sí? Está internado un recién nacido, ¿qué hago? Le saco sangre para muestra, para cultivo, ¿sí? 1, 2 ml, 3 ml, 4 ml. Probablemente para mí no es nada, pero para un recién nacido pequeñito es mucha cantidad y tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Las anemias hemolíticas, las secundarias a infecciones y la disminución de la producción de glóbulos rojos, como ya habíamos mencionado como una causante también, ¿sí? ¿Cómo voy a enfocar el estudio y el diagnóstico de la anemia del recién nacido? Pues voy a buscar una historia familiar, un antecedente
familiar, antecedentes obstétricos, ¿sí? Voy a hacer un examen físico en donde voy a buscar ictericia, palidez, hepatoesplenomegalia, mala perfusión, acidosis, puede incluso ya venir en un shock. A nivel laboratorial voy a pedir un hemograma con reticulocitos, grupo sanguíneo para determinar si no hay una incompatibilidad o una incompatibilidad RH, ¿sí? Prueba de CUM directo, bilirrubina total, directa, indirecta, screen de infecciones, ¿sí? Incluyendo grupo TORS, toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes simple y sífilis, que TORS, falta la S, ¿sí? Y las bacterianas como tal, ¿sí? Que van a representar posibilidades diagnósticas que pueden irse acompañados de anemia en esta edad, ¿sí? Entonces, acá tenemos un cuadro de las posibilidades diagnósticas y qué alteraciones va a tenerse en el recién nacido. Voy a pedir reticulocito, bilirrubina, test de Kuhn, la morfología de los glóbulos rojos y la probabilidad diagnóstica de cada uno de ellos, ¿sí? Los reticulocitos están normal o disminuido, bilirrubina normal, test de Kuhn negativo, morfología de los glóbulos rojos normal, probablemente una anemia fisiológica o una aplasia de glóbulos rojos, ¿sí? Reticulocito normal o aumentado, bilirrubina normal, test de Kuhn negativo, morfología normal, una hemorragia aguda, ¿sí? Reticulocito aumentado, bilirrubina aumentada, test de Kuhn positivo y presencia de esferocitos, una hemólisis inmune o autoinmune, ¿sí? Reticulocitos normal o aumentado, bilirrubina aumentada, test de Kuhn negativo y en la morfología esferocito, eritocito, esquitocitos, que voy a buscar enfermedad hemorrágica o anemia hemorrágica, ¿sí? Puedo encontrar alteraciones de forma como eritocitosis o eventualmente ya una coagulación vascular diseminada, ¿sí? Una enfermedad hemolítica, una alteración de la forma de la hemoglobina o una coagulación intravascular diseminada, muchas veces relacionada con una infección importante, ¿sí? El tratamiento de la anemia en el recién nacido, y ojo con esto, ¿sí? Para la realización de una transfusión en el recién nacido, nosotros no nos guiamos por los niveles de hemoglobina, nos guiamos por los valores de hematocrito. O sea que en el recién nacido voy a tener en cuenta los valores de hematocrito para decidir la transfusión de glóbulos rojos concentrados, no los niveles de hemoglobina, ¿sí? ¿Y qué tengo que tener en cuenta para poder realizar una transfusión de glóbulos rojos concentrados? ¿Sí? Que si tengo una enfermedad cardiopulmonar severa, tengo que mantener un hematocrito por encima de 40%. ¿Sí? Si tengo una enfermedad cardiopulmonar moderada, tengo que mantener un hematocrito por encima del 30%, al igual que si va a recibir ese niño una cirugía mayor, ¿sí? Y tengo que mantener un hematocrito por encima de 25% en situaciones de anemia sintomática. Hay apnea, peso estacionario o aplanamiento en la curva de crecimiento, no sube correctamente, está hipoactivo, signos vitales alterados, ¿sí? Cualquier situación sintomática que me ayude a determinar la presencia de una anemia, tengo que tener un hematocrito por encima de 25%, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se hace el tratamiento de este tipo de anemias con alteraciones del hematocrito? Pues voy a indicar glóbulos rojos concentrados. Dosis: 10 a 15 ml por kilo peso endovenoso en 2 a 4 horas, ¿sí? Si el niño es un recién nacido pretérmino y tiene menos de 1500 gramos,
¿sí? La transfusión de glóbulos rojos concentrados tiene que ser irradiado y filtrado. ¿Para qué? Para evitar o prevenir infecciones por citomegalovirus o una enfermedad que se llama enfermedad de reacción de tipo trasplante, ¿sí? Que el organismo de ese niño pretérmino detecte a la transfusión de glóbulos rojos como un órgano ajeno y reaccione a ello, ¿sí? Esa es la sigla GVHD que está en inglés, que por eso justamente no tiene una traducción así de enfermedad de trasplante, ¿sí? Sangre total. ¿En quiénes voy a indicar sangre total? Sangre total se indica solamente cuando voy a hacer exsanguíneo transfusión, ¿sí? ¿Qué es lo que es la exsanguíneo transfusión? ¿Y en qué situaciones se realiza la exsanguíneo transfusión? La exsanguíneo transfusión se hace cuando los niveles de bilirrubina son muy altos y tiene riesgo de impregnación a nivel cerebral, ¿sí? Cuando ya fallaron todos los tratamientos, como por ejemplo luminoterapia u otro tipo de tratamiento, ¿sí? Tengo que hacer exsanguíneo transfusión. En esos casos es que uso sangre total. ¿Y qué es la exsanguíneo transfusión? La exsanguíneo transfusión es agarrar los brazos del recién nacido, le sacas sangre por un lado y le metes la misma cantidad de sangre por otro lado. Eso es exsanguíneo transfusión. O sea, le vas sacando sangre por un lado y le metes sangre por otro lado, ¿sí? Sangre total. Solamente en esos casos se utiliza, ¿sí? Y hay que ver el tipo de sangre. ¿En qué situaciones se da esta hiperbilirrubinemia tan marcada? Muchas veces en los casos de incompatibilidad RH más que todo. Entonces tengo que determinar qué tipo de sangre voy a solicitar, ¿sí? Alguna situación de shock hipovolémico severo o eventualmente una cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea son las situaciones en que voy a utilizar sangre total, ¿sí? No confundan exsanguíneo transfusión con hemodilución, que es totalmente diferente, ¿sí? Porque solemos hacer hemodilución también en los pacientes pediátricos y principalmente los que tienen algún tipo de cardiopatía, como por ejemplo los niños que tengan tetralogía de Fallot, en donde tienen hemoglobina de 20, 22, entonces tengo que hacer hemodilución. ¿Qué es hemodilución? Hemodilución es: saco sangre por un lado, paso suero fisiológico por otro lado. Diluir la sangre más que todo para evitar algún tipo de enfermedades tromboembólicas, ¿sí? Entonces, una cosa es exsanguíneo transfusión y otra cosa hemodilución. ¿Cómo voy a prevenir la anemia del recién nacido? ¿Y qué va a favorecer a que se prevenga esta afección? ¿Sí? Incentivar la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, ¿sí? En los recién nacidos de término que no tengan una lactancia materna exclusiva, que no tengan una alimentación correcta, tengo que suplementar hierro a partir de los 4 meses de edad, ¿sí? En los recién nacidos con anemia hemolítica por incompatibilidad, o sea que presentaron una anemia hemolítica por una incompatibilidad RH o ABO, voy a suplementar o voy a indicar hierro de 2 a 4 miligramos kilopeso día, ¿sí? Y ácido fólico de 0.1 a 0.3 miligramos kilopeso día, ¿sí? Si tengo un recién nacido pretérmino, ¿sí? Hierro al cumplir los 2 meses o a las 38 semanas de edad gestacional corregida, ¿sí? Anemia ferropénica. Debo de hablar de la anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque es la causa más común de anemia en los niños, ¿sí? ¿Qué es la anemia ferropénica? Descenso de la concentración de hemoglobina en sangre, secundaria disminución de la concentración de hierro en el organismo, ya sea por un aporte insuficiente, un aumento del consumo o un exceso de la pérdida. Principal causa de anemia en los niños, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de la anemia ferropénica?
un aumento en los requerimientos, crecimiento, lactancia, adolescencia, un aporte insuficiente que suele ser lo más común, dieta inadecuada, mala absorción, enfermedad celíaca, pérdidas aumentadas como hemorragias, parasitosis, ¿sí? Que conlleva muchas veces a una pérdida de sangre continua, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de una anemia ferropénica? Voy a valerme de los estudios laboratoriales. Hemograma con índices hematométricos, ¿sí? Frotis de sangre periférica en donde se va a visualizar una hipocromía y una microcitosis. El reticulocito va a estar normal o disminuido. El hierro sérico va a estar por debajo de 60 microgramos decilitro. Capacidad total de saturación de hierro va a estar alterado. Saturación muchas veces de la transferrina por debajo de 16% y una propoporfirina libre eritrocitaria por encima de 70 microgramos, ¿sí? Y la valoración de la ferritina también, que va a estar disminuido en dependencia del estadio de la anemia ferropénica que estoy determinando, ¿sí? ¿Qué voy a hacer si determino y visualizo una anemia ferropénica? Voy a hacer una prueba terapéutica, ¿sí? ¿Con qué se hace la prueba terapéutica? Con hierro, con sulfato ferroso, a 4 miligramos kilopeso día, ¿sí? Se evalúa la respuesta con un hemograma con reticulocitos alrededor de los 7 a 10 días y posteriormente a los 1 mes, ¿sí? ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Cuál suele ser la constante? Que a los 10 días, alrededor de los 10 días, ya se recupera la hemoglobina en estos pacientes tras la indicación de sulfato ferroso por 10 días, ¿sí? Y ahí suele cometerse un error garrafal, ¿sí? ¿Qué es lo que suele suceder? Que el médico le suspende el tratamiento. ¿Por qué voy a ser puro? Y la mamá no es rico, no quiere lo tomar, ese lo está todo negro y la mamá le preocupa eso porque cree que está perdiendo sangre, entonces le suspenden. ¿Sí? ¿Y por qué es un error clave eso, un error garrafal como dije anteriormente? Porque para que se produzca la anemia, para que se evidencie la anemia ferropénica, se tuvo que haber usado todas las reservas de hierro del organismo. ¿Sí? ¿Y en cuánto tiempo se recupera esa ferritina, ese hierro a nivel del organismo, que es la forma de acumularse dentro del organismo? Alrededor de 3 a 4 meses. Entonces el tratamiento de la anemia ferropénica mínimamente tiene que ser de 3 a 4 meses. Si no, no voy a recuperar todas las reservas de hierro que tenía ese niño para que se produzca la anemia. ¿Sí? Es importante tener este dato, ¿sí? Y es importante tenerlo en cuenta siempre, ¿sí? Entonces, el tratamiento, ¿en qué se va a basar? Adecuar la dieta del niño si yo pienso que no es porque es un déficit de hierro por ingesta, ¿sí? Tratamiento de una parasitosis asociada, tratamiento del déficit de hierro con sulfato ferroso, ¿sí? De 3 a 4 miligramos kilopeso día. El hierro parenteral, el hierro de estrano prácticamente ya no se utiliza, ya no viene nuevo prácticamente en el mercado y no se usa como tal ya, ¿sí? Y la transfusión, ¿en qué situaciones voy a transfundir glóbulos rojos concentrados cuando hay una anemia intensa por debajo de 5 gramos decilitro o factores agravantes como una desnutrición severa, infecciones, una insuficiencia respiratoria, una afectación cardiopulmonar importante? Es que voy a realizar una transfusión en el caso de una anemia ferropénica como tal, ¿sí? Una cuestión nada más que tengo que remarcar, que me olvidé realmente en no decirle anteriormente. Si van a indicar una transfusión, sea la edad que sea, siempre traten de pedir un test de VIH previo, ¿sí? Al paciente. Porque muchas veces justamente pasa que posteriormente se infectan o algo por el estilo y tener en cuenta eso. Más a veces son niños más grandes, ¿sí? Nunca dejar de pedir eso. Es como un protocolo. Y evitar, no es lo recomendable hacer transfusión porque sí, ¿sí? Tener criterios bien precisos, normas bien establecidas en quiénes hay que hacer transfusión y en quiénes no. Yo más que todo
de forma general es que les oriente a quiénes hay que hacer y a quiénes no. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, sí, se escucho. Aí dizia que quando o paciente tem anemia, Sim. se é uma cirurgia é 30%, se é severa 20%, certo? Sí, no tanto, no hay 20%, 25%, 30%, 40%. Isso é a algo normal ou do paciente apresenta isso? No es que los reticulocitos se miden en porcentaje. La determinación de los reticulocitos es en porcentaje. Claro, en el programa te informa el porcentaje tanto por ciento, ¿sí? Y en ese sentido los hematólogos siempre te dicen en los niños principalmente, sí, el hematocrito normalmente es el triple de la hemoglobina. O sea, si vos tenés 10 de hemoglobina, probablemente te vas a tener 30 de hematocrito. ¿Sí? Es 3 veces más el hematocrito que la hemoglobina en los niños. ¿Sí? Y forma de porcentaje, por eso es que se determina el porcentaje. ¿Perdón? En el recién nacido sí, o sea que oscila entre 25 y 40%.